Hola, ¿qué tal, chicos, chicas? En este video vamos a hablar brevemente del México prehispánico como repaso previo a su participación en la Olimpiada Mexicana de Historia. Como pueden recordar, habíamos visto que el ser humano llegó hace miles de años al territorio mexicano y primero estuvo de forma nómada hasta que se establecieron de manera sedentaria, principalmente en la zona centro y sur del país. A partir de este momento es cuando surge la división en tres áreas de lo que hoy es México. Estas tres áreas son Aridoamérica, Oasisamérica y Mesoamérica. Aridoamérica es la parte norte y la más extensa de todo el país, en la cual habitamos nosotros actualmente en Torreón. Esa zona se considera árida por el hecho de contar con un clima bastante seco y muy poco propicio para el desarrollo de la agricultura. En el centro y sur del país se reconoce como Mesoamérica, que es el área mayormente habitada en la época prehispánica. Esta área, al tener fuertes lluvias y un clima mejor que el de Aridoamérica, propició el desarrollo de las principales culturas de nuestro país. Oasisamérica, por su parte, es una región que, si bien está en la zona norte del país, a la vez también tenía un clima bastante propicio. De ahí viene su nombre, oasis, que viene siendo un lugar próspero en el medio del desierto. Sin embargo, en Oasis América fueron pocas las culturas que se desarrollaron, como Paquimé y algunas otras que dejaron algunos vestigios y ciudades abandonadas. En Aridoamérica, por su parte, al no poderse desarrollar la agricultura, fue imposible desarrollar ciudades de la magnitud como se desarrollaron en Mesoamérica. En Aridoamérica únicamente contamos con algunos pocos vestigios de lanzas, puntas de flecha y algunas otras cuestiones de ese estilo que nos dan muestra de las civilizaciones que existieron aquí en el norte del país. Por el lado de Mesoamérica, florecieron las principales civilizaciones y culturas de nuestra historia, entre las cuales podemos contar con los olmecas, los mayas, los purépechas, los zapotecas, mixtecas y, sobre todo, los aztecas o mexicas. Podemos recordar que durante este tiempo que estuvimos trabajando en clase, vimos principalmente 8 culturas, que eran 8 mesoamericanas, perdón, y 4 de Aridoamérica. Las 8 de Mesoamérica eran los mayas, teotihuacanos, olmecas, zapotecas, mixtecas, toltecas, aztecas y purépechas. Estas culturas fueron vistas en orden cronológico de aparición, y aquí es importante reconocer que durante la época prehispánica, es decir, previa a la llegada de los españoles, en nuestra historia podemos dividirla en tres grandes periodos. El periodo preclásico, en el cual las culturas se asientan y surgen culturas importantes como la olmeca y la maya. Tenemos el periodo clásico, en el cual algunas culturas como la tolteca y la teotihuacana comienzan a tomar notoriedad. Y por último, el periodo postclásico, que es en el que los purépechas y sobre todo los aztecas cobran notoriedad y ganan una gran importancia. Es aquí donde se desarrolla en la cultura azteca el máximo esplendor del avance mesoamericano. Recordemos que los aztecas tuvieron a bien la oportunidad de desarrollar su cultura gracias a los avances de las culturas previas. Y es que los mexicas aprovecharon cada una de las circunstancias que se estaban presentando para poder así desarrollarse ellos a su propia manera, a su propio ritmo, y sumar todos estos conocimientos que las culturas previas habían dejado. Los aztecas rescataron elementos como el juego de pelota, como la escritura jeroglífica, como la utilización de códices, como la artesanía, como el trueque y muchas otras herramientas técnicas que les permitieron desarrollarse, todas estas heredadas de culturas previas. Los aztecas comienzan su historia en el año 1325, año en el cual es fundada la ciudad de Tenochtitlán, un día 20 de junio. Recordemos que, según lo visto en clase, la ciudad fue fundada gracias a que los aztecas vagaron desde Aztlán buscando el lugar prometido por Huitzilopochtli, que iba a estar ubicado por una serpiente siendo devorada por un águila que a su vez estaba parada encima de un nopal. Esto fue encontrado encima del lago de Texcoco, en el cual los aztecas edificaron en un islote la ciudad de México Tenochtitlán. Esta ciudad duraría en auge cerca de 200 años, tras un fiero combate contra los señoríos de Culhuacán y Azcapotzalco. Lograron hacerse del control del Valle de México
para posteriormente expandir sus territorios. El reino azteca terminó comprendiendo prácticamente todo Mesoamérica, con algunas excepciones muy marcadas, como por ejemplo la imposibilidad de derrotar a los mayas y la imposibilidad de derrotar a los purépechas, entre otras culturas un poco más pequeñas. El hecho de que los aztecas se volvieran una civilización tan importante causó estragos y a su vez forjó su destino, que iba a hacer caer a manos no solamente de los españoles que vendrían después, sino también de otros pueblos indígenas. Y es que la principal fuente económica de los mexicas fue el tributo, que era un impuesto que obligaban a los demás pueblos a pagarles a cambio de no destruir su ciudad. Es decir, los aztecas cobraban una especie de derecho de piso que las demás culturas temerosas tenían que pagar por poder sobrevivir. Así pues, los mexicas, a la vez de que crecían en el imperio su extensión, también crecía el descontento que las otras culturas sentían hacia ellos. De manera que para 1519, cuando se da el encuentro entre los dos mundos, cuando Hernán Cortés conoce la ciudad de Tenochtitlán y busca aliados en los indígenas que vivían esclavizados y atemorizados por los aztecas, no hubo problema alguno por conseguir más hombres. Al final de cuentas, en 1521, cuando la ciudad de Tenochtitlán cae el 13 de agosto, era mínima la cantidad de españoles que participaron en la toma, puesto que la inmensa gran mayoría venían provenientes de los indígenas que habían sido esclavizados previamente. Además, repasamos también durante esta clase algunas de las características principales de los dioses y la cosmovisión, no nada más de la cultura azteca, sino de las culturas nahuas en general. Entre los principales dioses podemos hablar de los 4 grandes hermanos, Tezcatlipoca, Quetzalcóatl, Huitzilopochtli y Xipetotec, además de algunos dioses menores como Tlaloc, que era de los más adorados entre esta categoría, Chalchutlicue, Mictlantecutli y su esposa Mictalquecihuatl, Xiutecutli, Centeotl y Tonatiuh. Recordemos que principalmente vimos aquí que en estos dioses lo más relevante es su escritura, puesto que eso nos permite identificarlos y diferenciarlos de las otras culturas como la maya. Y es que los aztecas, como ya he mencionado antes, fueron una cultura que heredó varios rasgos políticos, económicos, sociales y culturales de otras culturas, entre lo que podíamos incluir los dioses. La mitología mexica jugó un papel importantísimo dentro de la conquista. Cuando en el año 1519 una figura metálica de un hombre blanco se asomó por el horizonte de Tenochtitlán, el tlatoani de la gran ciudad capital mexica confundió a los españoles con enviados del dios Quetzalcóatl y les ofreció un trato digno de dioses. Esto fue bien aprovechado y tomado como debilidad por los españoles, que en apenas 2 años lograron hacerse del control de la ciudad. En 1521, la ciudad cae cuando el último tlatoani de los mexicas, Cuauhtémoc, es apresado y obligado a rendirse. A partir de este momento, a partir del 13 de agosto de 1521, cuando Hernán Cortés se proclama capitán general, es a partir de este momento que la historia prehispánica llega a su fin y podemos hablar de una época de conquista.